El viento salado del mar azotaba las almenas de Dragonstone con su eterno rugido. Las torres oscuras del castillo se alzaban entre la niebla del amanecer como garras petrificadas, pero para Daron Targaryen, aquel lugar no era un bastión sombrío, era su hogar. Caníbal aterrizó con una furia contenida en el risco designado para los dragones. Sus alas batieron el aire con fuerza, levantando una nube de polvo y pequeñas rocas. El dragón negro como la medianoche exhaló por las fauces con impaciencia, pero no rugió. Estaba tranquilo, casi orgulloso. Daron descendió de su lomo con destreza, acariciando la escamosa piel entre los cuernos con una sonrisa cargada de afecto. «Has volado bien, viejo amigo», le murmuró. «Un último viaje antes de descansar. Ya casi alcanzas a vagar en tamaño. Y si sigues creciendo así, los cielos se te quedarán pequeños». Caníbal chasqueó las fauces, como si comprendiera, y luego se apartó hacia el borde del risco, observando las olas rompiendo abajo con su mirada ancestral. Daron se giró, y allí estaban. Rhaenyra lo esperaba en la puerta del castillo, envuelta en una capa de terciopelo granate con el emblema de los Targaryen bordado en hilo dorado. Su cabello plateado flotaba al viento, y sus ojos violáceos se iluminaron apenas lo vieron. A su lado estaban Jon y Daenerys, sus mellizos de 9 años, y los tres corrieron hacia él con una energía desbordante. «Padre», gritaron al unísono los niños. Daron abrió los brazos justo a tiempo para recibir el impacto. Jon, con su cabello rebelde y su rostro serio, que a duras penas podía ocultar la alegría, se aferró a su pierna. Daenerys, más risueña, se le lanzó al cuello con una risa cristalina. «Trajiste olor a mar y a dragón», se quejó ella entre carcajadas. «Y tú hueles a flores de invernadero, mi estrella», respondió él, levantándola en brazos. «¿Y tú, Jon? ¿Sigues practicando con la espada?» «Cada día. Derroté a Ser Link ayer», dijo con orgullo. «Fue porque Ser Link tenía resaca», intervino Rhaenyra al fin, caminando hacia ellos. «No lo alientes demasiado». Daron soltó una carcajada al besarla suavemente en la mejilla, luego bajó a Daenerys al suelo. «¿Y tú?», le preguntó a su esposa con suavidad. «Sobreviviendo al caos que dejaste», respondió ella con una sonrisa traviesa. «Estos dos no paran de hacer travesuras». «Eso es mentira», gritó Daenerys. «Una mentira parcial», añadió Jon con tono sabio. «Son unos pequeños dragones», dijo Daron, guiñándoles un ojo. «Así deben ser». Mientras regresaban al interior del castillo, intercambiaron bromas, recuerdos y pequeñas historias. Daron fingió horror al descubrir que Jon había tratado de domar un cuervo y Daenerys había escondido un gatito en la biblioteca. «¿Sabes lo que dice la leyenda?», dijo Daron mientras caminaban por los pasillos de piedra. «Que los gatos son espías de los dioses antiguos. O de los maestres. Nadie lo sabe con certeza». «Entonces tengo un espía durmiendo en mi almohada», exclamó Daenerys, dramatizando el escándalo mientras todos reían. Cenaron juntos en una mesa más pequeña que el gran salón, solo los 5. Rhaenyra pidió a los sirvientes que dejaran el vino, la carne caliente y los dulces, y luego se marcharan. Daron comió entre risas y preguntas de los niños, quienes querían saber si en Riverland había gigantes, fantasmas o castillos flotantes. Él exageró un poco, como todo buen padre, describiendo el pulpo gigante que había casi derribado su bote. «No sabía que los pulpos lanzaban fuego por la boca», susurró Jon, claramente dudoso. «Solo los que han leído demasiados libros», dijo Rhaenyra divertida, dándole un suave codazo a su esposo. El tiempo voló entre carcajadas y juegos. Más tarde, mientras los niños se preparaban para dormir, Daron los acompañó hasta sus camas. Les contó una historia breve sobre un dragón que protegía a un reino escondido bajo tierra, y cuando sus voces comenzaron a apagarse entre bostezos, los besó en la frente con una ternura que solo él mostraba sin reservas. «¿Volverás a irte?», preguntó Daenerys en un susurro somnoliento. «Por ahora no. Y si debo irme, regresaré. Siempre regreso». Miró a Jon, que ya dormía. «Porque los dragones no abandonan su nido». Apagó la lámpara y salió en silencio. Rhaenyra lo esperaba en su cámara, ya vestida con una bata ligera. La ventana estaba abierta, y la brisa marina movía suavemente las cortinas. Daron cerró la puerta tras de sí y se acercó a ella. Por unos segundos no dijeron nada. Solo se miraron. «¿Cómo fue realmente?», preguntó ella por fin, sentándose en el borde de la cama. «En Riverland». Daron suspiró, desatándose el cinturón y colgando su capa. Tenso. «Las casas Blackwood y Bracken estuvieron a punto de matarse frente a mí.
Si no hubiese intervenido, estaríamos hablando de una guerra privada ahora mismo. Al final, firmaron un tratado. Pero no será el último roce entre ellos. ¿Crees que? Sí. Se están preparando todos. Algunos lo hacen con palabras suaves. Otros con espadas aún envainadas. Pero se siente en el aire, Rhaenyra. Como si cada casa afilara lentamente los colmillos. Ella asintió, apretando los labios. Y en medio de todo eso, tú viajas de un lado a otro, dijo, enfrentando conflictos. Haciendo lo que debería hacer mi padre. Viserys está cansado. Más de lo que admite. Y Alicent lo mantiene aislado. Ella no lo ama. Lo cuida como a una reliquia, espetó Rhaenyra con amargura. Lo sé. Daron se sentó junto a ella, acariciando su mano. Pero yo estoy aquí ahora. Y tú también. Hemos construido algo, Rhaenyra. Algo que vale la pena proteger. Ella bajó la mirada, luego levantó el rostro lentamente. En sus ojos había cansancio, pero también esperanza. Él se inclinó y la besó, primero con suavidad, luego con creciente intensidad. Ella respondió sin reservas, apoyando la frente contra la suya. Quédate conmigo esta noche, susurró ella. Siempre, respondió él. Se recostaron juntos, dejando que el peso del día se desvaneciera. Afuera, las olas golpeaban con calma las rocas de la isla, como si saludaran el regreso de un hijo. Daron, envuelto entre los brazos de Rhaenyra, cerró los ojos. No importa lo que venga. No importa cuántos enemigos surjan. Los protegeré. A cada uno de ellos. Porque son mi sangre, mi fuego, y mi hogar. El viento salado del mar angosto golpeaba los acantilados con furia constante, un susurro incesante que hablaba de memorias pasadas y tormentas futuras. En la residencia que Daemon había asegurado para su familia en Pentos, el príncipe caminaba por los jardines al amanecer, con su cabello plateado desordenado por la brisa y la mirada fija en el horizonte. Aemon, su hijo de 3 años, dormía plácidamente abrazado a un oso de trapo que alguna vez fue de Baela. El pequeño tenía la frente perlada de sudor por los sueños intensos que solo los niños podían tener. Daemon se quedó observándolo un instante más, arrodillado junto a su lecho, acariciando su cabello con una ternura que pocos imaginaban de él. Eres la luz que quedó de tu madre, murmuró, cerrando los ojos unos segundos. Y por ti haré lo necesario. El despertar fue tranquilo. Baela y Rhaena corrían por los pasillos exteriores, compitiendo por quién llegaba primero al árbol de granadas. Las risas infantiles llenaban el aire, y aunque Daemon no sonreía, en sus ojos se dibujaba el destello de una paz frágil. Se sentó en la terraza a desayunar con ellas, escuchando cómo hablaban de dragones, de lo que soñaban montar, de lo que su madre les había contado alguna vez. ¿Crees que Aemon también montará un dragón algún día? Preguntó Rhaena, su voz llena de ilusión. Daemon tomó un sorbo de vino antes de responder. Si ese es su deseo, el dragón lo elegirá. Pero tiene que ser fuerte. Y paciente. Como tú, añadió Baela, con los ojos brillantes de admiración. La comida terminó con historias sobre dragones antiguos, criaturas del mar, y una mención, casi fugaz, que heló la sangre de Daemon. Vhagar. Aemon. El nombre rondaba como un espectro entre los árboles del jardín, incluso en tierras extranjeras. Rhaena notó el cambio en el rostro de su padre. ¿Sigues enojado, padre? Algunos pecados no se lavan con el tiempo, contestó, sin mirar a sus hijas. Las jornadas transcurrieron entre entrenamientos con espada de madera, paseos montando caballos, y pequeñas fiestas con señores de Pentos que aún respetaban al príncipe de Rocadragón. Pero Daemon se sentía prisionero de la espera. De ese limbo en el que se encontraba desde que huyó del dolor. Vhagar había sido de Laena. Aemon no solo la había arrebatado, la había profanado. Y Viserys, y Daron, habían apagado la llama del juicio con palabras suaves. Esa noche, Daemon se encontró solo en la sala del trono menor de la villa Pentosi. El fuego chispeaba en la chimenea mientras la sombra de Caraxes bailaba en los muros. Afuera, el mar rugía como si compartiera su rabia. ¿Por qué no lo detuve? Se preguntó en voz alta, sosteniendo una copa de vino con fuerza. Sus pensamientos eran espinas. Daron, su hermano, lo había detenido con firmeza y compasión. Viserys, con debilidad disfrazada de sabiduría, había evitado el enfrentamiento. Pero cada día que pasaba, el rostro de Aemon se volvía más claro en sus sueños. Esa mirada altiva. Esa sonrisa torcida al montar a Vhagar. Daemon se puso de pie de golpe y caminó hacia el balcón que daba al mar. No descansaré, susurró.
No dejaré que lo olvide. Le quitaré lo que ama, como él lo hizo conmigo. El rugido de Caraxes, distante, pareció responder a su furia. El dragón sentía la inquietud de su jinete. Daemon apretó los puños, y su sombra se alargó bajo la luz de la luna. Había sido padre, había sido amante, había sido hermano, pero ahora, una sola palabra quemaba en su pecho como fuego valirio: venganza. A medida que la noche se instalaba sobre Dragonstone, la vela de la mesa del comedor titilaba con la brisa que se colaba desde la bahía. Daron estaba sentado junto a Rhaenyra, observando cómo los niños, Jon y Daenerys, se retiraban al lado de las sirvientas para jugar en el salón, mientras las luces de las velas iluminaban las paredes de piedra de la sala. Pero algo en el ambiente seguía pesado, cargado de tensión. Rhaenyra se veía más preocupada de lo que él esperaba, su mirada fija en el fuego, como si pensara en algo que no podía decir. Daron, comenzó Rhaenyra en voz baja, casi en un susurro. Papá, su estado empeora cada día. Daron frunció el ceño. Su hermano Viserys había sido el pilar de su familia durante tantos años, y verlo deteriorarse de esa manera era algo que nunca imaginó que tendría que enfrentar tan pronto. Aunque Viserys siempre había sido un hombre digno, en los últimos tiempos había perdido mucho peso y su rostro había tomado un tono enfermizo, casi fantasmal. Lo sé, dijo Daron, dejando escapar un suspiro. Cuando llegué a Dragonstone, vi la gravedad de su condición. No está lejos del fin, Rhaenyra. Es difícil. Rhaenyra dejó de hablar, sus ojos brillando con la amenaza de las lágrimas. Lo he visto durante años, pero no puedo dejar de pensar en lo que pasará cuando ya no esté. Daron la miró en silencio, su corazón se rompía al verla tan vulnerable. Sabía que, aunque era su padre quien sufría, Rhaenyra llevaba una carga aún mayor. Ella no solo perdía a un padre, sino que la corona y el destino de la familia recaerían sobre sus hombros. La mirada de Daron se suavizó. Lo haremos juntos, le dijo, tomando su mano suavemente. No importa lo que pase con Viserys, estaré aquí. Tú no estarás sola, Rhaenyra. Ella asintió, pero su mente seguía atrapada en pensamientos oscuros. La preocupación por su padre, sumada a la carga del trono, era algo que la consumía poco a poco. Sin embargo, Daron no estaba dispuesto a dejar que se hundiera en esa oscuridad. Lo prometo, continuó Daron. Y aunque el reino esté envuelto en sombra, juntos enfrentaremos lo que venga. El silencio entre ellos se alargó un momento más, mientras la luz de las velas proyectaba sombras inquietantes en las paredes de piedra. El crujir de la madera del fuego era lo único que interrumpía la quietud. Finalmente, Rhaenyra rompió el silencio con una pregunta que Daron ya había anticipado. ¿Qué vamos a hacer, Daron? No solo por papá, sino por todo lo que está pasando en el reino. Las casas están más divididas que nunca. El pueblo susurra sobre lo que sucederá con los Targaryen, si realmente podremos mantener el poder. Daron la observó durante un largo momento, su expresión seria. Había estado en Riverland, recorriendo esas tierras, enfrentándose a los Bracken y los Blackwater, y veía cómo la guerra se acercaba cada vez más. Sabía que, a pesar de los esfuerzos para mantener la paz, la guerra era inevitable. Pero aún no quería alarmar a Rhaenyra. No podemos controlar lo que otros hagan, pero sí lo que nosotros hacemos, dijo él, con voz firme. Tenemos que mantener nuestra unidad. No solo por el reino, sino por nuestra familia. Cuando todo se derrumbe, son los lazos de sangre lo que nos mantendrán juntos. Rhaenyra lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de duda y determinación. Es cierto. Pero, me asusta pensar en lo que eso podría significar. Si Viserys se va, ¿quién nos apoyará? ¿Quién se opondrá a nosotros? Nosotros, respondió Daron sin dudar. Si mantenemos nuestra lealtad a nuestra familia y a la casa Targaryen, no importa lo que venga. Los Hightower, los Lannister, todos esos están esperando que caigamos. Pero no lo haremos. No si luchamos juntos. Rhaenyra parecía más tranquila con esas palabras, aunque la preocupación seguía en su rostro. Ella no quería cargar con el peso del reino sola, pero también sabía que su futuro estaba inexorablemente ligado a su papel como heredera del trono. Al ver que la conversación había tocado un punto sensible, Daron intentó aligerar el ambiente. Se levantó de la mesa y caminó hacia los niños, quienes estaban jugando cerca, rodeados de sirvientas. Jon y Daenerys estaban riendo, corriendo tras uno de los sirvientes en una persecución. Daron se agachó y extendió los brazos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un duelo de dragones? Jon, con su rostro travieso, corrió hacia él y se subió rápidamente a sus hombros. Soy el dragón más rápido, papá.
exclamó Jon, mientras Daenerys se acercaba y comenzaba a dar vueltas alrededor de él, sonriendo. Rhaenyra observó la escena con una sonrisa, su corazón se sintió un poco más ligero al ver a los niños tan felices. Sabía que, mientras ellos estuvieran bien, todo lo demás podría resolverse. «¿Un dragón muy rápido, dijo Daron, con voz divertida. «Pero apuesto a que tu hermana podría ser más rápida». «No lo soy», dijo Daenerys riendo. «Soy mejor con mi dragón». Daron rió, levantando a Jon con facilidad mientras su hermana intentaba seguirle el ritmo. «Deberíamos hacer un torneo de dragones en el patio», dijo, mirando a Rhaenyra con complicidad. «El dragón más rápido de Dragonstone». Rhaenyra se unió a las risas, viendo cómo su familia creaba un momento de alegría en medio de las sombras. Esa sensación de unidad, de amor, era lo que realmente les daría la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, a medida que la risa se desvanecía, la tensión regresaba lentamente. Los problemas de la corte, las guerras, la enfermedad de Viserys, todo seguía acechando. Daron sabía que la paz que disfrutaban en ese momento era solo temporal. «Rhaenyra», comenzó Daron con una expresión seria, «sé que este es un momento de calma, pero no podemos olvidar lo que está en juego. Las casas están más divididas que nunca, y no podemos permitirnos perder más tiempo». Rhaenyra asintió, mirando a sus hijos mientras jugaban. «Lo sé. Y me asusta pensar en lo que pasará cuando papá ya no esté. No quiero que todo esto se desmorone». «Eso no sucederá», dijo Daron, con firmeza, «pero no podemos esperar. No podemos quedarnos atrás. Necesitamos asegurar alianzas, mostrar fuerza. Si dejamos que la incertidumbre siga creciendo, la guerra será inevitable». Rhaenyra asintió de nuevo, pero su mirada seguía siendo preocupada. «Daron, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario?» Él la miró directamente, sus ojos oscuros reflejando la misma determinación. «Sí. Por ti, por nuestros hijos, por nuestra casa, lo haré. Nada nos separará». Rhaenyra lo abrazó con fuerza, sintiendo que su apoyo era la única verdad sólida en ese mar de incertidumbre. Sabían que el futuro estaba lleno de sombras, pero mientras estuvieran juntos, podían enfrentarlo. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas pesadas de la habitación. Daron y Rhaenyra, aún en la calma de la madrugada, se miraban en silencio, ambos conscientes de que el tiempo había dejado su huella, pero sin que eso opacara lo que sentían el uno por el otro. El amor entre ellos, que había nacido en medio de la política y las tragedias de su familia, se había fortalecido con los años. 3 años habían pasado desde que se habían unido de manera más estrecha, y aquellos años habían estado llenos de tanto amor como de dificultades. Daron se incorporó lentamente de la cama, sus manos aún recorriendo los pliegues de las sábanas. Rhaenyra, a su lado, también se levantó con elegancia, su mirada encontrándose con la de él, como si en ese momento el mundo exterior no existiera. La habitación, con sus tonos suaves y cálidos, reflejaba la paz que, a pesar de todo lo que había sucedido, finalmente podían encontrar en su vida. «Buenos días», murmuró Rhaenyra, su voz suave pero llena de una calidez inconfundible. Sus cabellos, que ahora caían sobre sus hombros con gracia, mostraban las huellas de la maternidad, pero no restaban nada de su belleza. Daron le sonrió, un gesto que, aunque sencillo, siempre tenía el poder de hacer que su corazón latiera más rápido. «Buenos días, mi reina», respondió él, su tono lleno de una mezcla de ternura y respeto. Los años que habían compartido juntos, las dificultades que habían enfrentado como pareja y como familia, solo habían fortalecido su relación. El vínculo entre ellos no era solo de amor, sino también de complicidad. A veces, las palabras sobraban. Con una última mirada hacia Rhaenyra, Daron se acercó a la ventana, observando la ciudad de Dragonstone que despertaba lentamente a su alrededor. El horizonte comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y dorados, un día nuevo comenzaba. «Hoy será un buen día, ¿verdad?», preguntó Rhaenyra, sabiendo que lo que sucediera dependería, en gran parte, de ellos y de las decisiones que tomaran. «Lo será», afirmó Daron, y en sus palabras había una seguridad que solo venía del amor y de la paz que sentían al estar juntos. «Hoy vamos a ver a Darius». Rhaenyra sintió, una suave sonrisa curvando sus labios. Darius, el hijo que había nacido recientemente, tenía apenas 1 año, pero ya mostraba señales de ser un niño curioso y lleno de vida, igual que sus hermanos mayores, Jon y Daenerys. El pequeño había cambiado tanto en su primer año de vida, y el tiempo con él, aunque breve, había sido un recordatorio de lo importante que era la familia para ellos.
Jon y Daenerys, que tenían ya 12 años, crecían con una sabiduría propia de su linaje, y cada vez se parecían más a sus padres. Jon, con su aire tranquilo y reflexivo, parecía haber heredado la templanza de Rhaenyra, mientras que Daenerys, con su carácter fuerte y valiente, mostraba más de la determinación de Daron. Los dos hermanos eran inseparables, pero cada uno había comenzado a trazar su propio camino, aunque su conexión era inquebrantable. Daron y Rhaenyra se dirigieron hacia la sala de juegos, donde Jon y Daenerys ya estaban levantados. La risa de Daenerys resonaba por la casa, mientras Jon le decía algo con una expresión seria, como si estuviera explicando algún asunto importante para él. La conexión entre los dos era palpable, y Daron no pudo evitar sonreír al ver cómo sus hijos interactuaban, como si estuvieran aprendiendo el uno del otro a cada paso. ¿Están listos para ver a tu hermano?, preguntó Rhaenyra, su voz suave, pero cargada de emoción. A pesar de que Darius era aún pequeño, su llegada había sido un soplo de aire fresco en sus vidas, un recordatorio de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Sí, mamá, respondió Daenerys con entusiasmo, mientras Jon simplemente asintió, su mirada fija en su madre. Daron miró a sus hijos, sintiendo un profundo amor por ellos. Había pasado mucho tiempo, tantos años llenos de sacrificios y luchas, pero en ese momento, rodeado de su familia, sentía que todo había valido la pena. Estaban juntos, en su hogar, y el amor que compartían los unía más allá de cualquier conflicto o dificultad. Los cuatro se dirigieron hacia la habitación de Darius, donde el niño estaba jugando en su cuna. A medida que se acercaban, el sonido de su risa ligera y su vocecita intentando articular algunas palabras llenaba la habitación, y Daron sintió una oleada de ternura al verlo. El niño estaba sentado en su cuna, jugueteando con una de sus pequeñas manos mientras la otra sostenía una muñeca de tela que le habían dado. ¿Cómo está nuestro pequeño príncipe?, preguntó Rhaenyra, acercándose a la cuna. Sus ojos brillaban al ver a Darius, quien, al ver a su madre, extendió los brazos hacia ella, ansioso por ser tomado. Daron se acercó a la cuna también, sonriendo al ver la expresión de su hijo. Darius había heredado la mirada intensa de su madre y la curiosidad de su padre. Ya estaba comenzando a caminar, y aunque sus pasos eran inestables, su entusiasmo era contagiante. Es increíble cómo crece tan rápido, comentó Daron, dejando escapar un suspiro. Parece que fue ayer cuando naciste. Y ya está comenzando a andar, añadió Rhaenyra, mientras tomaba a Darius en sus brazos, quien comenzó a reír de forma contagiosa. Jon y Daenerys se acercaron a su hermano pequeño, Daenerys tocando suavemente su mejilla mientras Jon se inclinaba para mirarlo con una expresión seria, como si estuviera evaluando el crecimiento de su hermano. Pronto va a ser como nosotros, comentó Daenerys, sonriendo. ¿Y entonces, qué vamos a hacer con él? Lo mismo que con ustedes, respondió Daron con una sonrisa, lo vamos a enseñar a ser valiente, a ser sabio, y a defender lo que es suyo. Rhaenyra asintió, abrazando a Darius contra su pecho mientras miraba a sus otros dos hijos con una sonrisa. Estamos construyendo algo importante, una familia que puede con todo. Nuestro legado no será solo por los dragones, sino por el amor y la fuerza que compartimos. Daron la miró, su corazón lleno de una emoción que no podía describir con palabras. Ellos, juntos, eran lo que realmente importaba. Y así, entre risas y momentos de ternura, el día comenzaba para la familia Targaryen. La paz que sentían, aunque fugaz y frágil, era todo lo que necesitaban para enfrentar lo que el futuro les deparaba. El sol ya había comenzado a descender cuando la carta llegó a Dragonstone. Un mensajero, exhausto de su largo viaje, se presentó ante Daron con una misiva sellada con el emblema real. La carta fue entregada en silencio, y Daron, que estaba sentado con Rhaenyra en la sala familiar, la desdobló rápidamente. Su rostro cambió al instante, y Rhaenyra, que estaba observando a sus hijos jugar cerca, notó la tensión en su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó, sin poder ocultar la preocupación en su tono. Daron no respondió de inmediato, sus ojos recorrían las palabras de la carta con rapidez, y su mandíbula se apretó. Finalmente, levantó la mirada, encontrándose con la de Rhaenyra. La salud de Viserys ha empeorado, dijo, su voz grave. No puede ni levantarse de la cama. El final está cerca. El aire en la habitación se volvió denso. Rhaenyra se quedó inmóvil, procesando la noticia. Sabía que el rey su padre había estado enfermo durante meses, pero escuchar que su salud estaba al borde de la muerte le golpeó de una manera que no esperaba. El reino, su familia, todo cambiaría. Y lo sabían. ¿Entonces debemos ir a King's Landing?,
Preguntó Rhaenyra, su tono firme a pesar de la tristeza que invadía su voz. Daron asintió. Sí, tenemos que ir. No sabemos cuánto tiempo le queda. La decisión fue rápida, aunque no fácil. En ese momento, todo lo que habían construido en Dragonstone, la vida tranquila que habían logrado con sus hijos, parecía tan frágil. Pero el deber y la lealtad al trono Targaryen pesaban más que cualquier otra cosa. Daron y Rhaenyra reunieron a sus hijos, Jon, Daenerys y Darius, quienes se habían estado preparando para el día que les quedaba por delante. Jon, ya con 12 años, mostró una madurez inesperada, entendiendo que su vida en Dragonstone cambiaría por completo, tal vez para siempre. Daenerys, por otro lado, aunque valiente, tenía una expresión de preocupación, pero trataba de ocultarlo detrás de una sonrisa para que sus hermanos más pequeños no se sintieran temerosos. Darius, que apenas había aprendido a caminar, no comprendía del todo la gravedad del asunto, pero su madre y su padre lo tomaron entre sus brazos, como si pudieran transmitirle algo con solo su presencia. El viaje hacia King's Landing no fue fácil. El aire en el barco estaba pesado, y la tensión entre la familia era palpable. Rhaenyra pasaba gran parte del tiempo mirando al horizonte, con una expresión pensativa, mientras Daron se ocupaba de organizar a la tripulación y asegurarse de que todo estuviera en orden. No era el viaje que habían imaginado para reunirse con la familia real. Finalmente, después de un largo trayecto, llegaron a las costas de King's Landing. La ciudad, que una vez fue un lugar de grandes celebraciones, ahora parecía sombría. La enfermedad de Viserys había dejado una marca en el reino, y las calles de la capital estaban menos animadas de lo que Daron recordaba. Al llegar al Red Keep, el castillo parecía en silencio, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración ante la inminente pérdida de su rey. La familia Targaryen fue recibida por un guardia real, quien los condujo por los pasillos hasta las habitaciones donde Viserys descansaba. Cuando llegaron a la habitación del rey, la escena que los esperaba era desoladora. Viserys, el hombre que había sido una figura central en sus vidas, ahora yacía en su cama, pálido y débil. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vacía, perdida en un mundo del que ya parecía estar desconectado. Alicent, que se encontraba junto a él, se levantó al verlos entrar. Rhaenyra, dijo Alicent con voz quebrada, sus ojos llenos de una tristeza profunda, estaba esperando que vinieras. Rhaenyra se acercó a la cama de su padre, su corazón apesadumbrado. Padre, susurró, tomando su mano con delicadeza. El rey apenas reaccionó, pero en sus ojos se reflejó un destello de reconocimiento. Daron, por su parte, permaneció al margen, observando cómo su esposa se acercaba a su padre. La tensión entre ellos, aunque no verbalizada, estaba presente. Alicent lo miró por un momento, pero no dijeron nada. Era evidente que las viejas rencillas entre los dos habían quedado en segundo plano frente a la situación. ¿Cómo está?, preguntó Daron, su voz profunda. Alicent suspiró, su mirada fija en el suelo. No mejor. La fiebre ha subido y ahora no puede moverse. Apenas puede hablar. Creo que nos quedan pocos días. Mientras la conversación se desarrollaba, Jon y Daenerys, que habían estado observando desde la puerta, entraron lentamente. El reencuentro con sus primos y tías era inevitable. Jon, con su madurez de 12 años, fue el primero en acercarse a Aegon, quien había llegado poco antes con su madre, en un intento de saludarlo, pero Aegon, como siempre, se mostró arrogante. «¿Tú aquí?», dijo Aegon, su tono frío y despectivo, sin mostrar el más mínimo interés en el bienestar de Jon. Jon, con su usual serenidad, lo miró fijamente. «No necesito tu permiso, Aegon. No estamos aquí para competir». Rhaenyra los observaba con atención, y, aunque sus hijos tenían una relación difícil con Aegon, no podía evitar sentir una pizca de tristeza al ver cómo las viejas rencillas seguían ardiendo entre ellos, a pesar de los años. Helena, por otro lado, permaneció apartada, mirando a su hermano Aemondi sin decir una sola palabra. Su comportamiento solitario y distante siempre había sido un tema de conversación entre la familia. A pesar de ser parte de la familia real, su actitud antisocial y fría la había apartado de la mayoría de los miembros. Aemond, más distante aún, permaneció en las sombras. Su mirada era intensa y calculadora, y cuando sus ojos se encontraron con los de Jon y Daenerys, no hubo un saludo ni una muestra de cordialidad. Aemond parecía ser el que más llevaba en su corazón el peso de las disputas, aunque su frialdad se ocultaba tras su fachada de indiferencia. «Estamos aquí por el rey», dijo Daron, interrumpiendo el ambiente tenso que se había formado. «Debemos recordar que este momento no es para las disputas. Tenemos que ser una familia».
Rhaenyra asintió, tomando a Darius en sus brazos y acercándose al lecho de su padre, quien parecía estar luchando contra los límites de su propia existencia. La escena en la habitación del rey era la representación de un futuro incierto, donde las relaciones familiares seguían siendo complicadas, y la unidad del reino estaba en juego. La luz de la tarde se desvanecía rápidamente cuando la familia Targaryen se reunió alrededor de la cama del rey Viserys. El ambiente en la habitación del monarca estaba cargado de una melancolía palpable. La fragilidad del rey, que había gobernado con tanta dignidad durante años, era evidente en su rostro demacrado y sus movimientos lentos. Aunque había alcanzado una vida larga, la enfermedad lo había dejado reducido, tan vulnerable como un niño. Rhaenyra, con el rostro pálido de preocupación, se acercó al lecho de su padre, donde él yacía, luchando por mantener los ojos abiertos. Sin embargo, su mirada, aunque débil, encontró la de su hija, y un leve destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «Padre», susurró Rhaenyra, «te he traído a tus nietos Jon y Daenerys», que se habían mantenido apartados observando con cautela, se acercaron al lecho del rey. Jon, ya con 12 años, era un joven con la mirada firme, pero su rostro reflejaba la compasión que sentía al ver a su abuelo en ese estado. Daenerys, en cambio, se mantenía más reservada, su mirada llena de tristeza, aunque intentaba no dejar que sus emociones la dominaran. Viserys levantó la vista, primero hacia Jon. La mirada del viejo rey pasó lentamente de un rostro a otro, como si intentara recordar todo lo que había sucedido en los últimos años. Finalmente, sus ojos se posaron en Jon, quien, sin poder evitarlo, se inclinó ante él, mostrando respeto por el hombre que, aunque no perfecto, había sido su rey y abuelo. «Jon», murmuró Viserys, con voz áspera. «¿Has crecido?». Jon asintió suavemente, y un silencio cargado de emociones se apoderó de la habitación mientras ambos se observaban. Fue Daenerys quien interrumpió este breve momento de contacto visual, acercándose también al lecho de su abuelo. Viserys la miró, su rostro suavizándose ante la pequeña Daenerys, cuya belleza y energía juvenil eran un reflejo de su madre. «Daenerys», dijo, apenas susurrando, «hermosa, como tu madre». La niña sonrió tímidamente, aunque su expresión mostraba una tristeza interna al ver el estado de su abuelo. De repente, un leve sonido interrumpió el silencio, y Darius, el pequeño de solo 1 año, fue colocado cuidadosamente en los brazos de Rhaenyra. El rey, con esfuerzos, levantó ligeramente la cabeza para observar al niño. Fue la segunda vez en todo el día que sus ojos se posaron en él. Parecía un niño tan lleno de vida, tan lleno de futuro. «Darius», susurró el rey, su mirada vagando por un momento. «Tienes la fuerza de tu padre». Rhaenyra, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, lo miró a él y a su hijo. «Es un buen niño, padre. Lo cuidaré como tú me cuidaste». La sala, que antes estaba llena de murmullos, se sumió en un pesado silencio mientras todos observaban al rey, cuyas fuerzas ya no parecían estar a la altura de su voluntad. Viserys, con un último suspiro, cerró lentamente los ojos, y Rhaenyra, con una sonrisa triste, le acarició la mano, sabiendo que su tiempo se estaba agotando. Al caer la noche, la familia Targaryen se reunió en el gran comedor del Red Keep, donde una cena formal había sido preparada. Alicent había invitado a Rhaenyra y Daron, con sus hijos, para compartir una comida. Aunque las apariencias eran de cordialidad, la atmósfera estaba tensada por las viejas rencillas y las divisiones entre las casas Hightower y Targaryen. Aegon, Aemond y Laena, como siempre, se comportaban de manera reservada. Aegon, como era su costumbre, se mostraba arrogante y condescendiente. Su mirada hacia Jon y Daenerys no tenía ni un atisbo de familiaridad, sino que más bien reflejaba un profundo desdén. «Así que el famoso Jon Targaryen, ¿eh?», dijo con voz cargada de sarcasmo. «El hijo de la heredera Rhaenyra. Seguro que lo sabes todo sobre ser un rey». Jon, con la mirada fija y sin dejarse provocar, respondió con calma. «No necesito tu opinión, Aegon». Aegon sonrió con suficiencia, disfrutando de la tensión en el aire. Elaena, la hermana de Aegon, apenas levantó la vista de su plato, completamente ajena a la conversación. Su actitud fría y distante nunca había cambiado, y parecía aún más retirada que antes. Aemond, sentado en el extremo de la mesa, permaneció en silencio, mirando a todos con una indiferencia absoluta. Su rostro estaba sombrío, su mirada fija en el plato frente a él. No se dirigió a nadie, pero su presencia era como una sombra sobre la mesa, como siempre. Rhaenyra, a pesar de la tensión, intentó hacer una conversación civilizada, pero cada intento parecía caer en el vacío.
Alicent, sentada al frente, observaba todo con una calma tensa, como si estuviera esperando que algo explotara en cualquier momento. Después de la cena, cuando la mayoría se retiró a sus aposentos, Daron y Rhaenyra se quedaron en los pasillos del Red Keep, alejados del bullicio y la tensión que se había acumulado en la cena. La noche ya había caído por completo, y el silencio del castillo les dio un momento para hablar. Daron, dijo Rhaenyra, mientras caminaban por los pasillos en la penumbra. ¿Lo has notado también? Aegon ha cambiado. Es más arrogante y cruel. Aemond, su frialdad es aún más pronunciada, y Helena está más distante que nunca. Daron asintió, sus pensamientos sumidos en las palabras de Rhaenyra. No sé qué ocurrió con ellos, pero lo que está claro es que ya no son los niños que conocimos. Han crecido con rencor, y esa arrogancia de Aegon, no me gusta. Aemond, en cambio, tiene esa frialdad que me recuerda a alguien que no tiene nada que perder. Rhaenyra suspiró, mirando al frente, sus ojos llenos de una melancolía que no pudo ocultar. Son peligrosos, Daron. Si estos niños, Aegon y Aemond, han cambiado tanto, no dudarán en tomar lo que creen que les corresponde. El reino, está en juego. Daron se detuvo y la miró fijamente. Lo sé. Y lo que más me preocupa es que lo que hemos vivido, las luchas pasadas, podrían repetirse. Si el reino se desmorona, no dudaré en actuar, Rhaenyra. Te lo prometo. No por el trono, sino por ti, por nuestros hijos y por lo que el reino podría ser. Si Aegon o Aemond nos desafían, actuaremos sin dudarlo. Rhaenyra lo miró a los ojos, su expresión seria. Tenemos que estar preparados. Por ellos, por nuestro reino, por todo lo que hemos construido. Daron asintió con firmeza, su voz baja y firme. No dejaremos que el reino se caiga. No mientras podamos luchar. No puedo dejar que pase lo mismo que en la línea de tiempo original. Si veo signos de rebelión por parte de los hijos de Alicent, los mataré sin dudarlo. La noche avanzaba, y aunque la cena había terminado, la sombra de la guerra y la traición ya comenzaba a cernirse sobre la familia Targaryen. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, el futuro del reino parecía más incierto que nunca. Fin Cap 11.